Se ha dado a conocer la lista final de jugadores que representarán a la selección inglesa de cara a la Eurocopa. Es por ello que hoy en Football Entertainment analizaremos a sus protagonistas y a su entrenador, Gareth Southgate, de cara a que la selección inglesa trate de alzar uno de los títulos con más rédito en el continente europeo. En el que el mundo general del deporte ya conoce la lista o la preselección de la selección inglesa de cara a un objetivo que ha parecido muy cercano de cara a lo que es una de las mejores selecciones de cara al rendimiento, lo veremos más adelante, como lo es volver a que Inglaterra sea una selección protagonista a la hora de alzar títulos, algo que sorprendentemente de cara a los nombres que analizaremos a lo largo de este video, ha sido muy relevante como ninguno de ellos ha podido llegar a alzar siquiera o estar cerca siquiera de alzar un título con su selección. Es por ello que, previo a esto y el análisis de todo lo que representa la selección inglesa a través de la convocatoria de diferentes jugadores que se encuentran algunos en el plus de su carrera y otros poco a poco pudiendo llegar a ser la revelación de la temporada o de esta Eurocopa, es que realizaríamos este pequeño espacio en el que les invitaríamos a que se suscribieran y nos siguieran a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todo esto, por supuesto, con la idea de no solo seguir contando las grandes historias a través de los grandes jugadores de este maravilloso deporte, sino también de que este pequeño medio de comunicación siga creciendo a través de también los aficionados a este maravilloso deporte, en el que con ello pasaríamos a darle un rápido vistazo a cada una de las diferentes posiciones de la escuadra de la selección inglesa de cara a esta Eurocopa y asimismo tratar de proponer un once inicial a través del rendimiento y diríamos su capacidad en la que han podido llegar a fomentar a lo largo de su participación en la selección inglesa. Con ello le daríamos un rápido vistazo a lo que es la saga de la portería en la que encontraremos para esta preselección de Gareth Southgate, disculpen, para la selección de esta dirigida por Gareth Southgate, a Dean Henderson de Crystal Palace, Jordan Pickford de Everton y Aaron Ramsdale de Arsenal. Asimismo, ya en la zona de defensas encontraríamos algo más de variedad de cara a lo que muchas veces hemos visto en la selección inglesa, una fuerte estructura defensiva que ya diríamos sería el eslabón más fuerte de la selección. Bueno, digamos que ello es también algo debatible y lo veremos más adelante, en el que encontraremos para esta selección, para esta pre-parte de jugadores que tratarán de traer el tan ansiado trofeo a sus hogares. Encontraríamos a Lewis Dunk de Brighton & Hove Albion, Joe Gómez de Liverpool, Mark Guehi de Crystal Palace, Henry Konsa, Aston Villa, Luke Shaw, sorpresivo, el que pudiera llegar o el que parece llegar completamente de cara a esta Eurocopa, John Stones, Manchester City, Kieran Trippier, Newcastle United y Kyle Walker, Manchester City. Rápidamente como mediocampistas encontraríamos a Trent Alexander-Arnold de Liverpool, Conor Gallagher de Chelsea, Kobbie Mainoo de Manchester United, Adam Wharton de Crystal Palace y Declan Rice. Ya en la zona de delanteros centros encontraríamos a Jude Bellingham de Real Madrid, Jarrod Bowen de West Ham United, Eberechi Eze, Crystal Palace, Phil Foden, Manchester City, Anthony Gordon, Newcastle United, Harry Kane, Bayern München, Cole Palmer, Chelsea, Bukayo Saka, Arsenal, Ivan Toney, Brentford y Ollie Watkins. En el que comenzaríamos hablando del desarrollo y el pasado en anteriores competiciones cercanas a esta Eurocopa para la selección inglesa. Podríamos pasar rápidamente a lo que fue la última Copa Mundial de la FIFA, en el que el equipo quedó eliminado en la fase de cuartos de final ante la selección francesa. Ello también validó que de nuevo veríamos, y lo vimos a continuación, un equipo cargado de grandes estrellas, de jugadores muy prometedores en el futuro de sus instituciones y del fútbol en general, en jugadores como Jude Bellingham, Phil Foden o Kobbie Mainoo, que claramente a través del gran rendimiento que han tenido en esta temporada prometen pelear por una titularidad, lo veremos más adelante, en el que comenzaríamos hablando de la portería, especialmente a través de los jugadores que se encuentran en esta posición de cara a cómo se encuentran para el arranque de esta competición, en el que encontraríamos a Dean Henderson como un portero que es Manchester United, ahora es
Sheffield United, que diríamos que fue el momento en los que mayor continuidad se le vio a lo largo del equipo, de su participación en carrera futbolística, perdonen. Y ahora en ese Crystal Palace de nuevo vemos algunas facetas interesantes que al final le dieron la oportunidad que diríamos la selección inglesa no tener un gran referente a través de la portería y con ciertas lesiones como la de Nick Pope, darle este lugar o esta pequeña vacante de cara a una participación también relevante para la selección inglesa. Además de él encontraríamos a Aaron Ramsdale, también muy relevante la condición en la que ahora se encuentra, que es más suplente que titular en Arsenal y que claramente la disposición o las características de juego de mayor salida de balón y mejor disposición a la hora de efectividad con los pies en un guardameta también le han procesado que tenga que contar con menos minutos a través del equipo de Mikel Arteta, y con ello pasaríamos a hablar del guardameta titular de cara a esta Eurocopa, Jordan Pickford, que a lo largo de esta temporada ha formado parte de un Everton que no solo es de los mejores en capacidades defensivas, sino también en porterías a cero, y ello también se ha debido a que Jordan Pickford ha tenido una temporada excepcional de cara a su progresión como guardameta, en el que ya nos tenía acostumbrados a que puede llegar a tener grandes atajadas de cara a la competitividad de las mismas, que requiere esto, básicamente que siempre le estén disparando o reciba más de un disparo luego de una acción de definición, muchas veces a través de un tiro que termina en un rebote o luego de ejecutar la primera atajada. Ello también le brinda a esta selección de inglesa de algo más de sostenibilidad a la hora de partidos duros o muy cerrados, aunque diríamos que también en facetas de salida de balón, no diríamos que es un guardameta muy compenetrado con el equipo, sino al contrario, la selección inglesa tendrá que recurrir y ha recurrido a través de también su entrenador Gareth Southgate de ciertas características de juego que le pueden llegar a brindar de algo más de seguridad a este, diríamos, aún así gran guardameta y que ha tenido una temporada muy decente. Más adelante en el medio campo encontraríamos en el bloque defensivo encontraríamos algunas piezas muy relevantes e interesantes de cara a esta Euro, en el que aunque parecen muy cortos jugadores, muy pocos jugadores en la parcela defensiva, digamos que hay algunas estructuras interesantes de cara a la rotación, o especialmente en un torneo tan corto en el que tal vez tener la mayor cantidad de jugadores especializados en ciertas facetas de juego o ciertos ambientes para un partido puede llegar a ser mucho más útil que los jugadores más talentosos en una disposición defensiva, especialmente a la hora de ser mucho más ofensivos que defensivos. Por ello tal vez veríamos algo más de protagonismo en jugadores como Lewis Dunk, Joel Gómez, Mark Guehi, probablemente en John Stones y Kyle Walker, diríamos dos de los últimos claros favoritos a la hora de ser titulares, y lo veremos más adelante de cara a esta selección inglesa, también por la experiencia, los minutos jugados a través de Gareth Southgate, y que diríamos no es una selección que trata de ser demasiado reinterpretativa de su juego, sino al contrario va a buscar demasiado ser en algunas fases de juego muy continuista, y que esta parcialidad de confiabilidad de cara a lo que entiendes en el campo y lo que expresas en el campo te dé a la hora de los últimos minutos un factor diferencial como lo es la confianza en general de la estructura. Ello muchas veces puede llegar a ser debatible, en el que no diríamos que no lo mencionamos por desmeritar a la selección inglesa, por supuesto, pero muchas veces se le critica al equipo en general de que tal vez es un poco menos protagonista de cara a lo que pueden llegar a proponer sus jugadores, aún así con jugadores, por ejemplo, que pueden llegar a ser muy relevantes a la hora de la salida de balón, como Luke Shaw, que esperemos que pueda llegar a estar bien de cara a su proposición en el campo y contando con una titularidad. Lo hemos visto en los momentos en los que ha estado sano en Manchester United, pieza fundamental para la coexistencia de una buena salida de balón y rápido contraataque. Ello será muy fundamental para esta selección inglesa, y de la mano de, tal vez si se encuentra bien, va a llegar a ser muy útil para la selección inglesa, especialmente con jugadores muy polivalentes a la hora de no tener que recurrir a demasiados momentos de conducción o demasiados momentos en los que tienen el balón para que Inglaterra obtenga victorias, sino que al contrario, en jugadores como Jude Bellingham, Phil Foden o, por ejemplo, Bukayo Saka, el equipo pueda llegar a adelantarse rápidamente y buscar acciones de gol.
en el que rápidamente, ya que estamos hablando de muchos jugadores muy adelantados, pasaríamos a una fase previa de ello, como lo son los mediocampistas, en los que encontraríamos a jugadores muy relevantes de cara a la fase previa al arranque de esta Eurocopa, especialmente en las eliminatorias a la participación de esta gran competición, como lo ha sido el trabajo de jugadores como Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Kobbie Mainoo, Alan Wharton y Declan Rice. Diríamos que el más interesante de cara a ver su titularidad, los minutos que pueda llegar a jugar o también si será seleccionado o tenido en cuenta será Adam Wharton, ya que ha formado parte de esta institución a lo largo del proyecto general de Inglaterra durante muchas preselecciones, durante muchos partidos amistosos, y ello también por ahora le brinda la oportunidad de estar en la lista final. Disculpen, efectivamente, estando en la lista final, lo estábamos verificando, ya que esto se desarrolla en las fases previas al justo el listado final. En ello, además de jugadores relevantes para la selección, también encontraríamos jugadores con un gran nivel y estado de forma, como Declan Rice, jugador que no solo ha significado para Arsenal uno de los jugadores con mayor disposición a la hora de la exposición de sus cualidades, y ello para un torneo, como mencionábamos, muy corto, en el que tal vez las características tácticas no se exponen demasiado, sino más bien la seguridad que puede llegar a aportar el talento de tus jugadores y ellos en ese instante poder llegar a reincorporarlo en algunas facetas tácticamente beneficiosas para tus jugadores. Básicamente, no tanta disposición de la mano de una figura constante del entrenador, sino más bien posiciones y características tácticas que beneficien las tareas y el acondicionamiento del campo para jugadores como Declan Rice. Puede llegar a ser muy útil para esta selección inglesa, especialmente con el gran estado de forma también de jugadores como Kobbie Mainoo, que no solo pueden llegar a ser muy protagonistas a la hora de el desparpajo y los momentos en los que hay que tener mucha sangre fría para ejecutar acciones como las que puede llegar a ejecutar Kobbie Mainoo. Ello también le brinda no solo de mayor rotación y conectividad a la hora de muchos partidos que puedan llegar a alargarse, sino también una pieza fundamental para que la conectividad siga fluyendo a pesar del desgaste físico, en el que lo más relevante, por supuesto, también sería destacar a Trent Alexander-Arnold, que para esta convocatoria inglesa de nuevo diríamos se encuentra en una fase en la que ya es para la selección un mediocampista que un lateral, ejecutando grandes labores y que por supuesto no solo le avala como un jugador que siempre ha demostrado grandes características ofensivas y que pueden llegar a aportar mucho para esta selección. Es con ello que pasaríamos, diríamos, a la gran aglomeración o lo mejor en las características de talento, especialmente a lo largo de esta temporada en la selección inglesa, en el que si hacemos un rápido promedio, ninguno de estos jugadores en general ha pasado de las décimas en los goles o básicamente de los dobles dígitos, sino que al contrario han estado muy cerca de seguir rompiendo características estadísticas de cara a su progresión en sus carreras. Lo vimos en jugadores como Jude Bellingham, 19 goles, Jarrod Bowen, 16, Everett Chiesa, diríamos que 12, Phil Foden, 19, Anthony Gordon, disculpen, eso sí, este sí se los deberíamos, diríamos que son 14, pero no lo vamos a mencionar ya que no quisiéramos desinformarles. Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga y botas de oro. Cole Palmer, 22 goles. Bukayo Saka, 12 goles. Ayman Toney, bueno, una característica menor, pero muy cerca del doble dígito. Estamos hablando de 10, 11 goles. Y Ollie Watkins, máximo jugador en aportación ofensiva o con más aportaciones ofensivas de cara a la Premier League 23-24 que acaba de culminar con 22 goles y 22 goles y 13 asistencias. Sin duda alguna, una gran diríamos representación de talento y capacidades de juego, especialmente en jugadores sí experimentados en sus diferentes equipos, pero que también cuentan con esta característica de que no muchos de ellos se pueden llegar a parecer a sí mismos, en el que ello también le puede llegar a brindar a esta selección inglesa de, bueno, primero ponemos a Jude Bellingham como una pieza del bloqueo ofensivo, porque así lo pone la selección inglesa, no porque lo estemos destacando nosotros. Diríamos que es más un mediocampista, puede cumplir un
papel más como mediocampista, pero aún así es un jugador que demuestra grandes capacidades a la hora de finalizaciones. Por ello diríamos que está en este, diríamos, estándar de delanteros, en el que para destacar ya mencionábamos a Jude Bellingham, una temporada excepcional, su primera temporada en Real Madrid, 2 títulos, sin duda alguna increíble, además de Harry Kane, que siempre le ha dado un rédito espectacular a las capacidades que representa Inglaterra en muchos momentos en los que tiene que trabajar más de la cuenta o más de la cuenta de lo que le refiere a un delantero, y aún así le ha brindado grandes finales y grandes eliminatorias a la selección inglesa, ya sea a través de prórrogas o enfrentamientos que deben de llegar a determinarse a través del punto de tiro penal o la tanda de penales. Por ello diríamos que esta selección no solo cuenta con jugadores muy polivalentes, sino también diferenciales de cara a su proposición en diferentes posiciones, como en el caso de Ivan Toney o Oli Watkins, que son 2 delanteros goleadores, sí, pero con diferentes capacidades a la hora de su llegada al área, y ello también será muy representativo a la hora de, tal vez en los momentos más de alargue o disposición de juego, por ejemplo, a la hora de ejecución de centros, Ivan Toney podría llegar a ser mucho más protagónico, o que jugadores como Harry Kane, que también son muy capaces para ello, pero como mencionábamos, el desgaste también se notará en competiciones tan cortas como esta, y al final tener tanta variabilidad en la zona de finalización puede llegar a ser la herramienta final para que esta selección inglesa pueda llegar a alzarse con algo que no ha logrado históricamente, como lo es la Eurocopa. Por ello daríamos una pequeña preselección de, diríamos, el margen de rendimiento y lo mejor que pueden llegar a exponer a través de su experiencia y sus capacidades, básicamente desarrollando un equilibrio entre su exposición y representación de la selección inglesa en anteriores campañas, además de sí mismos, un rendimiento espectacular y que les ha catapultado como de los mejores jugadores en cada uno de sus equipos y en cada una de sus ligas. Pondríamos a, por supuesto, Jordan Pickford en la portería. Ello es poco probable que pueda llegar a cambiar. A Luke Shaw, probablemente una de las mayores apuestas en las que probablemente se ha visto en varios amistosos que tal vez pueda llegar a jugar Kieran Trippier en esta posición, básicamente reposicionando sus características. Recordemos que Kieran Trippier, lateral derecho para esta Inglaterra, tal vez si Luke Shaw no se encuentra en un estado de forma óptimo pueda llegar a ser lateral derecho. Aún así le ponemos porque diríamos que es el mejor jugador lo que representa una excelente salida de balón y la efectividad a la hora de ser muy cohesionado con lo que representa la selección inglesa, una selección que no busca la posesión del balón, sino rápida estructura de ataque, y ello le puede llegar a brindar de mucho protagonismo en los momentos en los que se le requiera, además de un bloque defensivo más estructurado de cara a la profesionalidad de lo que conoces y lo que tratas de exponer constantemente en el campo. Jugadores como John Stones, muy polivalentes, sí, pero en los momentos en los que esta selección inglesa la requiere como un defensa central, digamos, más natural a las características que definen a un defensa, pues los puede llegar a cumplir efectivamente, además de Lewis Dunk, que simplemente lo mencionaremos con su nombre, Lewis Dunk, un defensa central excepcional y lo ha demostrado ya casi en más de una década en la Premier League. Kyle Walker, sin duda el mejor jugador en salida y disposición de balón, además de el mejor en disposición de adelantamiento. Muchas veces lo hemos visto en Manchester City más como un carrilero que como un defensa central, o disculpen, como un lateral. Y ello también representa que no solo es un jugador que se encuentra en un estado de forma excepcional, sino también que puede llegar a brindarle de muchas acciones de juego y facetas de superioridad numérica a esta selección inglesa. Más adelante en el mediocampo encontraríamos a jugadores como Declan Rice, Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, perdonen. Como recordamos y mencionamos desde el principio, esta sería una preselección o básicamente nuestro 11 en base a el mejor rendimiento que han podido llegar a presentar en esta temporada, además de lo que han podido llegar a representar en anteriores competiciones de la selección inglesa, básicamente su progresión en la selección, ya que Gareth Southgate, lo hemos mencionado varias veces en este análisis, es un entrenador que se predispone más por sus más jugadores más allegados. Lo vimos especialmente en la salida en las últimas horas por lesión de Harry Maguire, que probablemente si llegaba, así fuera previo a una dura lesión, sería titular, ya que siempre, a pesar de que le puede llegar a ser muy duro de cara a su crítica, siempre ha representado de grandes papeles ante la
para la representación de su selección, y ello también le avalaba como uno de los jugadores con más minutos en la misma, en el que diríamos que estos tres jugadores en el medio campo pueden llegar a variar, especialmente con jugadores como Kobe Mainoo o Conor Gallagher. Veremos qué sucede en esta selección inglesa, pero diríamos que la variabilidad del talento también le dispone mucho futuro a esta selección, especialmente en la zona de la finalización, como lo veíamos en la convocatoria de delanteros, efectivamente esta, en el que diríamos que los más arraigados podrían llegar a ser Phil Foden, simplemente su titularidad le requiere en la selección inglesa, no diríamos que habrán demasiado cambio en ello. Harry Kane, diríamos la misma característica, y en Bukayo Saka, que probablemente tal vez tenga un papel de protagonismo, sí, pero veremos también cuál será el papel de Cole Palmer, y ello tal vez pueda llegar a significar ciertos cambios en el bloque defensivo o en el bloque ofensivo para la selección de Gareth Southgate, en el que culminaríamos mencionando por ahora el rédito de esta selección, en el que claramente vemos a jugadores de talla mundial en algunas posiciones, otros que simplemente no solo han tenido una temporada magnífica, sino también cargada de títulos, y ello le puede llegar a brindar a la selección inglesa de no solo la esperanza, sino la idea de poder llegar a romper una sequía de títulos que no solo está ya enumerada en décadas, sino estamos cerca de centenarios. Por ello, esperemos que estos grandes jugadores puedan llegar a desenvolver grandes actuaciones y tal vez, ¿por qué no?, ver a una selección inglesa muy competitiva de cara a la Eurocopa, en el que con ello culminaríamos este análisis. Diríamos que hay mucho por lo que hablar de esta selección, pero trataremos de hacerlo a lo largo de los próximos días, en los que nos enfocaremos claramente en lo que será esta Eurocopa a través de todos sus grandes protagonistas. Pero nos gustaría preguntarles cuál creen que sería, por ejemplo, el 11 que ustedes pondrían para la Eurocopa de la selección inglesa. Vimos varios nombres, muchos muy talentosos y que tal vez, ¿por qué no?, puedan llegar a robarse una titularidad. Solo lo veíamos en el once inicial que nosotros planteábamos. Cuenta con herramientas y jugadores muy hábiles, y ello tal vez va a llegar a significar que encontremos una plantilla muy diferente a la que nosotros planteemos, en el que por supuesto su opinión es muy interesante y relevante para nosotros, y trataremos de verla lo más pronto posible. Asimismo, con ello culminaríamos este análisis, esperando que les haya gustado. Nos despedimos, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.